Existen muchas opiniones acerca de si las matemáticas son útiles o no son útiles para los programadores. En mi opinión, las matemáticas es una de las herramientas indispensables que los programadores tienen que tener en su arsenal. Por ejemplo, tomemos como ejemplo las funciones en matemáticas. Las funciones en matemáticas se escriben f de x es igual a x más 1. Esto no tiene nada diferente que escribir, por ejemplo, en JavaScript, const x es igual a la función x que regresa x más 1. Es exactamente la misma función. Y así como en matemáticas puedes escribir funciones compuestas, que son funciones que dependen de otras funciones. Por ejemplo, f de g de x es igual a g de x más 1. Y después defines g de x como x más 2. Entonces puedes hacer una sustitución de f de g de x es lo mismo a g de x, que es x más 2, más 1, que quiere decir f de g de x es igual a x más 3. Es exactamente lo mismo a que si en JavaScript escribieras lo siguiente. Const f es igual a g, que regresa a la función g más 1, en donde g está definida como const g es igual a x, que es x más 2. Entonces, si en JavaScript tú escribes f de g de x, punto y coma, lo que va a suceder es que JavaScript va a hacer exactamente la misma evaluación que hicimos en álgebra, y al final del día cualquier valor de x que le des va a ser igual a x más 3. En dado caso que no me creas, aquí tengo el código de JavaScript, que es exactamente lo que acabo de escribir en el pizarrón. Ahora lo voy a ejecutar y vas a ver que los valores son exactamente los mismos que estoy asumiendo en los comentarios. Como podrás darte cuenta, conceptos básicos y sencillos de álgebra, ni siquiera cálculo diferencial, álgebra sencilla, son las bases de programación, de paradigmas de programación como la programación funcional, en donde la composición de funciones es algo que haces día con día. Si bien considero que el cálculo integral, el cálculo diferencial, las ecuaciones diferenciales son matemáticas importantes para ciertos tipos de programaciones, existe una categoría de matemáticas que considero que es la categoría indispensable que cualquier programador tiene que ser un experto en esa categoría. Y esa categoría son las matemáticas discretas. Las matemáticas discretas son las matemáticas que se encargan de estudiar los conjuntos finitos, es decir, conjuntos que tienen principio y que tienen un fin. Y es precisamente ese es el tipo de problemas con el que las computadoras trabajan mejor. Por ejemplo, en las matemáticas discretas, quizá no vas a aprender a encontrar el área bajo la curva, como en el cálculo integral, pero vas a aprender los fundamentos de la criptografía. Tengo otro video en este canal donde explico que hay dos tipos de pensamiento que todo programador debe ejercitar: el pensamiento abstracto y el pensamiento crítico. Las matemáticas te ayudan a ejercitar el pensamiento abstracto. ¿Y a qué me refiero con el pensamiento abstracto? Las matemáticas son aquellas cosas que te permiten generalizar conceptos. Por ejemplo, cuando estás resolviendo un problema de matemáticas y es un problema complejo, supongamos que quieres resolver la fórmula del seno y del coseno en matemáticas. Es un problema complejo, pero lo empiezas a simplificar analizando cada uno de los componentes de ese problema y lo empiezas a resolver los factoriales y las divisiones y las sumas, y al final de la operación te das cuenta que es un proceso bastante sencillo. Es simplemente la notación o es simplemente la manera en la que es presentada inicialmente en la que el problema se ve muy complejo. Y es precisamente lo que haces como programador todos los días. Todos los días te encuentras con problemas complejos, pero lo que haces es descomponer esos problemas complejos en problemas sencillos y atacar los problemas sencillos, y al final del día unes todas las soluciones para entregar el resultado de un problema complejo. Y ese es precisamente los fundamentos de la programación dinámica: descomponer un problema complejo en problemas sencillos y unir las soluciones al final
para resolver el problema complejo, que es similar también al tipo de programación que es dividir y conquistar. Y las matemáticas discretas son ese tipo de matemáticas que te ayudan a ejercitar ese tipo de pensamiento, el pensamiento abstracto. Es por eso que yo siempre he considerado que las matemáticas son fundamentales para cualquier programador. No necesariamente porque día a día vas a tener que escribir ecuaciones matemáticas o porque vas a tener que escribir o porque vas a tener que resolver problemas matemáticos, sino porque es el tipo de pensamiento que como programador vas a utilizar todos los días para resolver problemas. Así que es todo por hoy. Si te gustó este video, déjame un comentario si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. Comparte mi canal con tus amigos si piensas que le puede ser útil y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.